Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Porque, a ver, pensemos en el año 1795. El hombre destinado a conquistar Europa estaba en la ruina más absoluta. O sea, literalmente vendiendo sus libros y su ropa para poder comer en las calles de París. Una locura. Exacto, una locura. Sin dinero, sin amigos influyentes y a un solo sello burocrático de aceptar un trabajo técnico de artillería en Turquía, de irse para allá y desaparecer de la historia europea para siempre. Madre mía, es que la historia de Europa pende de un hilo en ese momento. Totalmente. Pues hoy nos sumergimos de lleno en las notas de Bourrienne y otros registros íntimos de la época para diseccionar los primeros años de Napoleón Bonaparte. Hablamos del periodo desde su nacimiento en 1769 hasta 1797. Y claro, hay que aclarar para quienes nos escuchan que la misión de este análisis no es repasar la típica clase de historia. No vamos a recitar fechas de batallas de un libro escolar. ¡Qué va, qué va! La idea es extraer las tácticas de resiliencia y estrategia, entender la maquinaria mental de un marginado crónico, que convirtió cada una de sus desventajas en un arma afilada para someter a todo un continente. Es que lo que suele quedar en la memoria colectiva es el mito, ¿verdad? El cuadro épico del emperador cruzando los Alpes o coronándose a sí mismo. Pero esa imagen oculta unos cimientos construidos sobre el rechazo constante. Ya, la pobreza extrema y fracasos estrepitosos. Exacto. Y analizar cómo pasa de la irrelevancia al poder absoluto revela unas tácticas de supervivencia que son escalofriantemente aplicables hoy en día para navegar por cualquier jerarquía rígida. Totalmente de acuerdo. Y a ver, ese rechazo constante empieza desde el minuto 1. Nace en Córcega, que era una isla recién anexionada por Francia. Consigue llegar al Colegio Militar de Brienne con una beca pública y el choque cultural es brutal. Brutal no. Lo siguiente. O sea, imaginemos la escena. Claro, tenemos a un niño de tez oscura, con un acento corso impenetrable y está rodeado de los hijos de la alta aristocracia francesa. El nivel de marginación es absoluto. No encaja y le hacen bullying a diario. Y lo fascinante aquí es su reacción. Porque en lugar de intentar complacer a los acosadores o, no sé, asimilarse para pasar desapercibido, opta por un aislamiento radical. Se encierra en sí mismo. Eso es, se atrinchera literalmente en la biblioteca. Mientras los demás chavales juegan, él disecciona campañas militares leyendo a Polibio y a Plutarco. Y por cierto, desarrolla un odio profundo hacia el latín. Ostras, sí. Lo consideraba inútil. Pero en cambio empieza a ver el mundo a través de las matemáticas. O sea, está calculando cómo estructurar su mente de forma lógica mientras todo su entorno social intenta destruirlo. Y esa necesidad de estructurar su entorno estalla de una forma muy física. Durante el famoso invierno de las grandes nevadas en Brienne. Esto me parece flipante. Ah, la guerra de bolas de nieve. Es buenísimo. Sí, sí. Convence a sus compañeros para usar palas y levantar fortificaciones de nieve en el patio. Pero a ver, no hablamos de tirarse 4 bolas. El tío organiza asedios ininterrumpidos que duran 15 días. 15 días, es de locos. Divide a los estudiantes en secciones de ataque y defensa, diseña trincheras. Y la intensidad llega a tal punto que empiezan a meter piedras dentro de las bolas de nieve. Acaban todos en la enfermería llenos de magulladuras. Claro, es que ese fuerte de nieve es su primer laboratorio de liderazgo. Necesitaba imponer su orden en un ecosistema que lo despreciaba por su origen. Y encuentra en la táctica militar la única forma de dominar a los demás. Pero esa ilusión de control choca de frente con la realidad cuando lo trasladan a la Escuela Militar de París. Y aquí tengo que mencionarlo porque me dejó muy sorprendida. El informe del inspector Queralio que avala el traslado. Madre mía, el informe Queralio. La mayor miopía histórica de todos los tiempos. Totalmente. Sugiere que este joven cadete sería un excelente marinero. Un marinero. Napoleón, es que hay que tener ceguera. Y menos mal que no acabó en un barco porque se habría mareado. El caso es que llega a París y el entorno le repugna. Viene de una austeridad absoluta y de repente ve a cadetes ricos con banquetes y sirvientes personales y ahí demuestra una audacia temeraria. Redacta un memorial formal, en plan espartano, exigiendo condiciones de dureza extrema. Sí, pide que coman pan duro, que limpien sus propias botas y caballos, o sea, argumentando que la riqueza ablanda el carácter. Es que pensémoslo. Es como si un becario llegara el primer día a la sede de una corporación de lujo, un banco de inversión,
y le enviara un memorándum al CEO diciendo que todos deberían fregar sus propios baños para forjar el carácter. Es una insolencia increíble. La analogía del becario es perfecta. Y yo, viéndolo desde fuera, creo que ese memorial no es una simple rabieta de adolescente. Es una declaración de guerra contra el sistema de linajes. Claro, busca nivelar el terreno. Exacto. Si todos sufren físicamente y trabajan duro, él sabe que tiene ventaja. Ahí establece su patrón de rechazar cualquier sistema que no premie el mérito puro. Pero claro, esa obsesión juvenil por el orden y la disciplina choca frontalmente con el caos de la Revolución Francesa. Nos vamos a 1792. Las calles de París son un polvorín. Un caos absoluto. Y los documentos nos muestran a un joven Napoleón observando a la turba asaltar el Palacio de las Tullerías. Y lo fuerte es que no hay ni una gota de fervor revolucionario en él. Ninguna. Le da asco. Un asco visceral ante la ineficiencia. Suelta un checo glione, en plan, qué imbéciles, al ver a los defensores dejarse masacrar. Y dice que si hubieran disparado cañones contra unos cuantos, la chusma habría huido. Es que ahí vemos la mirada aséptica del artillero calculando la geometría del poder. Para él, la turba no es la liberación del pueblo. Es una variable caótica y descontrolada. Muy ineficiente. Eso es. Traduce el conflicto político a balística pura. Si aplicas una fuerza devastadora en el punto de máxima fricción, el problema desaparece. El orden se impone con geometría. Ya, pero esa misma matemática política casi hace que le corten la cabeza poco después. Cae Robespierre y en medio de la paranoia arrestan a Napoleón. Por sus conexiones y unas misiones secretas a Génova. Exacto. De la noche a la mañana su vida depende de unos pocos burócratas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. En su celda redacta una carta de defensa a los representantes Albizzi y Salicetti. Y no es la típica carta llorando o pidiendo piedad, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? La lees y parece el interrogatorio de un abogado despiadado. Frases cortas, abruptas, lógicas. Dispara argumentos directos demostrando que ejecutarlo sería un error técnico para el ejército. Salva su propia vida con lógica pura. Y conectando esto con la visión general, nos damos cuenta de que el éxito a menudo pende de un hilo. Su mente táctica aplicada a la supervivencia legal es brillante. Pero claro, lo liberan y se queda en la miseria más absoluta, vendiendo todo lo que tiene. Y ahí redacta esa nota ofreciéndose como oficial de artillería al gran señor en Turquía. Ostras, casi perdemos a una de las figuras históricas más grandes por un trabajo en Turquía. Es que es alucinante. ¿Hasta qué punto el destino de Europa dependió de un burócrata aburrido que simplemente ignoró o archivó ese papel? Es de locos. Él estaba dispuesto a cambiar de civilización solo para encontrar un tablero donde le dejaran mover las piezas. Pero por suerte para él, el gobierno francés colapsa y le sirven la oportunidad en bandeja. Y vaya si la aprovecha. Llegamos a octubre de 1795. El 13 de Vendimiario. El gobierno está aterrorizado porque los insurgentes marchan por París. Y alguien se acuerda de este joven artillero corso. Le encargan defender la ciudad, y él no duda. No, aplica literalmente su teoría de las tullerías. Exacto. Carga los cañones con metralla y dispara a quemarropa en pleno centro de París. Y hay que explicar la metralla, ¿eh? Porque no es una bala redonda normal. Es un bote lleno de bolas de plomo que estalla y convierte el cañón en una escopeta gigante. En calles estrechas, es una trituradora humana. Una carnicería. Si sus predecesores tenían reparos morales o miedo político para hacer algo así, él carecía de ambas cosas. Su cálculo era implacable. Para salvar el Estado hacía falta una violencia indiscriminada pero quirúrgica. Un cálculo brutal, desde luego, pero que le da el mando del ejército del interior. De repente es el Salvador. Y con ese prestigio entra en escena Josefina, una viuda mayor de la alta sociedad. Pero a ver, aquí tengo que plantear algo porque me chirría. Dime. Es que al leer las cartas de Napoleón a Josefina, yo veo una vulnerabilidad casi adolescente, un amor profundo y ansioso, mientras que ella pasa bastante de él, y a mí me cuesta cuadrar eso. Parece de hielo en el campo de batalla, pero muy frágil con ella. Es un contraste brutal, sí. Entonces la pregunta es, ¿fue este matrimonio su única debilidad genuina? ¿O también fue un movimiento calculado para ganar prestigio social en París? A ver, yo estoy convencido de que hay un doble fondo. La ventaja táctica del matrimonio es evidente. Josefina le aporta el poder blando, los contactos y la legitimidad social que él, siendo un corso con acento raro, no tenía.
Claro, el barniz social. Eso es. Pero la caligrafía frenética de las cartas y la angustia muestran una fractura emocional real. En el fondo, sigue siendo el niño aislado de Brienne que busca validación. Usa su éxito militar para comprar afecto social y a la vez usa esos contactos para blindar su puesto militar. Y vaya si lo blinda, porque asume el mando de la campaña de Italia en 1796 y le dan un ejército andrajoso, sin botas, sin moral, pero lo transforma en una máquina invencible. Gana batallas como Lodi, Árcola, Mantua. Y lo hace cambiando las reglas del juego por completo. Les promete que las recompensas se basarán en resultados, no en política. Y cambia la logística. Olvídate de líneas de suministro lentas desde Francia. Avanzan a una velocidad increíble, ¿no? Exacto. Viviendo del terreno. Se mueven el doble de rápido que los austríacos. Introduce la doctrina de la superioridad local. No necesitas más soldados en total, solo ser más rápido para tener superioridad numérica en un punto concreto. Rompes la línea enemiga y creas el pánico. Y además de crear pánico, crea una riqueza inmensa, porque empieza a enviar a París unos botines de guerra brutales. Oro, prisioneros, obras de arte. El directorio en París, que estaba en bancarrota crónica, se vuelve completamente adicto a ese dinero. Claro, y ahí es donde cruza un límite. Empieza a perfilarse no solo como general, sino como un líder de Estado. Y eso nos lleva a ver cómo se convierte en un titirítero político. Porque ganar batallas te hace un héroe, pero manipular instituciones te hace un emperador. Y el mejor ejemplo de esa manipulación es la destrucción de Venecia. Totalmente. Venecia era neutral, un estado milenario y rico, y Napoleón orquesta su caída de una forma muy maquiavélica. Empieza a financiar agitadores locales para provocar disturbios dentro del territorio veneciano. Crea el problema de la nada. Exacto. Crea los disturbios y luego usa esa inestabilidad como pretexto. Dice, Venecia ha perdido el control, esto es una amenaza para mis tropas, interviene militarmente, fuerza la abdicación del Senado y luego en el Tratado de Campo Formio se la entrega a Austria. Y todo esto sin permiso de París, ¿eh? Lo más fuerte es su justificación cínica en privado. Dice sin pestañear que Venecia había vivido su día y que era una ciudad corrupta. Borra del mapa 1000 años de historia solo porque los números del Tratado de Paz le cuadraban mejor así. Es de hielo. Es que para él la neutralidad no es un derecho a respetar, es una vulnerabilidad que aún no ha sido explotada. Esa es su mentalidad. Y esa frialdad política la lleva de vuelta a París en 1797. El golpe del 18 de Fructidor. El directorio está débil, asediado por los realistas, y le piden ayuda a su héroe en Italia. Y él, que no es tonto, promete apoyo inquebrantable, pero decide quedarse cómodamente en Milán, disfrutando de los lujos. Protegiendo sus manos limpias. Exactamente. Sabe que marchar con su ejército sobre París lo convertiría en un dictador a los ojos del público. Así que decide enviar a su general más ruidoso y brutal, a Auguero, para hacer el trabajo sucio. Manda a Auguero a ejecutar purgas políticas y arrestar opositores en París mientras él mantiene una fachada de pureza en Italia. A ver, yo lo veo clarísimo. Es como un líder del crimen organizado que envía a su matón a destrozar el local rival. Tal cual. Mientras él está sentado muy lejos, en el palco de la ópera, con la coartada perfecta y sin mancharse de sangre. Esta analogía es brillante y plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del poder. Napoleón sabía que el directorio iba a colapsar por su propia mediocridad. Al enviar a Auguero, protege su aura de salvador indispensable. Deja que los políticos civiles se devoren entre sí y demuestren su impotencia. Es que el viaje narrativo que hemos hecho hoy es de vértigo. Pasamos del niño corso asustado, que construía fuertes de nieve en Brienne para defenderse, al estratega que redibuja el mapa de Italia y paraliza al gobierno de Francia. Y todo pensando de forma completamente lateral. Sus desventajas iniciales, ser pobre, extranjero, sin conexiones, le enseñaron a no respetar las reglas de un sistema diseñado para excluirlo. Exacto. Cuando no le debes nada a la tradición no te frena. Y bueno, para ir cerrando este análisis, quiero dejar una idea resonando para los que nos escuchan. Algo en lo que pensar. A ver, dispara. Nos preguntamos muchas veces qué hace a un gran líder, pero ¿qué pasaría si la cualidad más peligrosa y efectiva de un líder no es su brillantez o su ambición? Interesante. ¿Qué pasaría si su mayor motor es su capacidad para sentirse perpetuamente como un marginado,
Tal vez esa sensación ardiente de no pertenecer nunca a la mesa de los poderosos es lo que justifica, en su propia mente, llegar a cualquier extremo necesario para asegurar su control absoluto del mundo. Algo para pensar.